Joaquín, muchas gracias. Gracias primero por la invitación a Spainshift. Gracias a todo el equipo al magnífico equipo de Spainshift. Y enhorabuena por todo lo que hacéis, que es cada vez más, con mayor impacto y mayor difusión también y conocimiento más allá de lo que fue en sus inicios, pues Spainshift y un ámbito muy específico. Y ahora yo creo que se ha pasado a ser más generalista o cada vez más generalista, y eso es mérito también del equipo. Bueno, gracias también por la inclusión de temáticas también que hace unos tiempos no estaban en la agenda, y gracias también por darnos la oportunidad de participar en este curso y en esta sesión. Creemos sinceramente que hay una oportunidad también y que tenemos una oportunidad, que hay un espacio pendiente, hay un gap en el ámbito de la inversión socialmente responsable, inversión sostenible o de las finanzas sostenibles, mejor dicho, en todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Quizás haya un tema pendiente o un siguiente paso pendiente, que sean los indicadores, pero la buena noticia es que allá donde este paso se ha dado, no se ha rectificado, no se ha abandonado, sino todo lo contrario, se ha ido a más, y todas las empresas, organizaciones, sectores que están dando pasos en este sentido, se está yendo cada vez más lejos, se están haciendo cada vez más cosas, y los analistas, o al menos lo que nos llega también desde otros ámbitos geográficos, es que la perspectiva de la S dentro del ESG, primero una lectura, un titular, es el aspecto más insondable, más desconocido, menos tratado, menos gestionado, menos atendido dentro del ESG, y esto en general, y más específicamente la perspectiva de discapacidad, pues es un elemento también donde intento ver el vaso siempre medio lleno, pues hay grandes oportunidades para hacer cosas, plantear cosas en el ámbito de la diversidad y la inclusión en el ámbito de las inversiones. Si hacemos un recorrido, y aquí estáis personas expertas, grandes expertos, todo lo que tiene que ver con la estrategia ESG, habéis visto también la evolución de la sostenibilidad en España, habéis visto también o habéis vivido o habéis sido partícipes muchos de vuestras carreras y desarrollo profesional, habéis vivido la evolución también, Joaquín, lo hemos vivido, incluso la evolución terminológica, ¿no? Lo que fue acción social o fue filantropía con impacto social, pues después responsabilidad social empresarial, corporativa, todo esto ha evolucionado. La terminología también, yo creo que va por detrás de la vida, porque la vida va por delante, y la terminología también se adapta a algo que es lo único cierto, y también en el ámbito de la inversión socialmente responsable, y ese único aspecto cierto es el cambio, ¿no? Y esto va evolucionando, y es cambio casi diría permanente. He hablado antes del ESG y dentro de las tres vertientes o tres ángulos del aspecto social, ambiental y de gobernanza. Si estamos en un entorno también donde se habla de inversión, de inversiones, estamos hablando de un entorno muy regulado, yo diría hiperregulado, ¿no? Todo el mundo tiene un pasado oscuro, yo también lo tengo, estuve 8 años en el sector financiero, allí coincidimos y convivimos también, vivimos algunas experiencias interesantes, estuve en Barclays, lo digo con todo el cariño y con el mejor de los recuerdos también, ¿no? Para aquella etapa y para los compañeros también, con muchos de ellos en contacto, y donde vivimos la eclosión, ¿no? En el ámbito anglosajón sobre todo, en los inicios, de todo lo que tenía que ver con la sostenibilidad y la cuestión de aplicación práctica dentro de las finanzas sostenibles. En aquel tiempo, y ahora hay un elemento común, y es que la perspectiva ambiental y de buen gobierno, de gobernanza, el governance, pues la única evolución que ha habido ha sido la del regulador. Son dos elementos o dos siglas dentro del ESG que están perfectamente, en muchos casos, muy acotadas, definidas, tratadas, yo diría hiperreguladas, ¿no? Especialmente en algunos sectores, y el sector económico-financiero o esta industria es uno de esos sectores donde la hiperregulación viene también perfectamente definida o acotada. Cuando hablamos de sostenibilidad, a mí me gusta siempre decir que
esto no es compliance, ¿no? Esto no es compliance. Y esto va de otra cosa. Cuando hablamos de sostenibilidad, hay una cosa que siempre es un tópico típico, a veces traído, llevado, tiranizado, diría también, que es lo de la transversalidad, ¿no? No, es que esto es un elemento muy transversal. Bueno, no, es que esto forma parte de nuestra estrategia, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el gran paso que se ha dado es que la sostenibilidad se ha incorporado a muchas de las culturas de las organizaciones. Por mucho que queramos o digamos o incorporemos a un plan estratégico el término sostenibilidad, la sostenibilidad puede estar en la estrategia, en un plan estratégico, pero puede que no esté formando parte de la cultura de la organización. Y aquí, bueno, pues creo que era Peter Drucker, ¿no?, quien decía que la cultura se desayuna todos los días la estrategia, ¿no? Y eso es una evidencia también en el ámbito de la sostenibilidad. Hago este mini recorrido para decir o confirmar el aspecto de la E de impacto medioambiental o la G de governance está ya acotado y definido. Donde no hay una definición y donde es muchas veces un elemento a veces insondable, he dicho antes, indefinido, intangible, incierto o con falta de indicadores, es en la S. Y aquí, bueno, pues tenemos, yo diría que una grandísima oportunidad. Vayamos donde vayamos o al tipo de foro donde estemos, ¿no? Foro Económico Mundial, independientemente del organizador o independientemente de la ubicación geográfica de ese foro, de ese entorno, yo creo que uno de los elementos también, o elementos comunes a las conclusiones, es que la S es ahora el gran reto desde el punto de vista de la sostenibilidad, y la S es bueno, pues la perspectiva más olvidada desde el punto de vista también de esa sostenibilidad. Y esto ocurre especialmente también en el ámbito de la discapacidad. Permitidme que comparta una experiencia también que vivimos no hace tanto tiempo. Muchos de nosotros o de nuestras organizaciones están o reportamos o contamos o nuestra evaluación del desempeño también desde el punto de vista de la sostenibilidad viene basada en el estándar GRI. Cuando se produce la transposición de la directiva comunitaria en España, la buena noticia, la mala noticia fue que fuimos los últimos en hacer esa transposición de la directiva comunitaria, ¿no? Un 28 de diciembre, además, creo que hay fechas más idóneas, ¿no?, para publicar en el BOE esa transposición de la directiva comunitaria, que además tenía efectos inmediatos, es decir, que el siguiente ejercicio, que era dentro de 2 días, el día 31 de diciembre, a las 12 de la noche, ya tenía efectos, con lo cual las organizaciones teníamos que reportar, las empresas tenían que reportar en esa clave de esa transposición de la directiva. La mala noticia es que fuimos los últimos, la buena noticia es que había elementos donde fuimos el primer país que incorporamos algunas temáticas específicas. Una de esas temáticas fue precisamente la discapacidad, 2018. Allá por el año 2012, ya iniciamos las conversaciones en 2011, desde la Fundación 11 nos dimos cuenta que en el estándar GRI más utilizado, el referenciado precisamente también por esa transposición por la norma española, es el estándar que se referencia, pues GRI no incluía ninguna cuestión relacionada con el ámbito de la discapacidad. Contactamos con GRI lo que nos trasladaba es que este tema, bueno, que no lo consideraban muy relevante. Luego la siguiente reflexión es que no se habían parado a pensar si era muy relevante. Lo que es cierto es que aparecían aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con los derechos de los animales. Está fenomenal, pero las personas con discapacidad allí no aparecen. Bueno, aquello fue el inicio de una conversación interesante, de aprendizaje también, yo creo que recíproco. Nosotros al menos aprendimos muchísimo, y ese fue el origen de algo que comentaré un poquito más adelante, que fue una guía que elaboramos para una guía de reporte en materia de discapacidad en el entorno, en el estándar GRI. No son sencillas las conversaciones con estas organizaciones globales o muy globales, y bueno, la buena noticia es que salió de allí un producto aplicable con perspectiva práctica o de aplicación, yo creo que claramente práctica en el ámbito de la sostenibilidad. Y eso ocurrió desde España, ¿no? A veces los españoles somos muy dados al autoflagelo, ¿no? Permitidme que utilice esta expresión, pero a veces nos damos cuenta cuando salimos fuera o vemos lo que hay fuera, pues que hay cosas que incluso las hacemos razonablemente bien, ¿no? Y esa guía fue el inicio también del interés por parte del GRI de ahondar
escarbar un poquito más en todo lo que tenía que ver con el reporte de discapacidad. Luego daré algunos datos también que creo que es un elemento interesante. Bueno, respecto a la discapacidad, está claro que bueno, es algo que tiene que ver con las personas y sus familias, ¿no? También. Y es un elemento que forma parte de la Agenda 2030, de los ODS, recogido de manera también expresa en algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible, y que de manera específica, de manera concreta, directa, sobre todo de manera indirecta también en cada una de muchas de las metas, aparece la mención o la referencia expresa a la discapacidad. ODS número 4, cuando se menciona también el ámbito o el impacto que tiene la educación, el acceso a las instalaciones, al ámbito educativo, por ejemplo, estamos ahora mismo en un entorno de formación y educativo, cuestiones que tienen que ver con el empleo también, con el empleo productivo, trabajo decente, ODS 8, y también todo lo que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, hay elementos muchas veces que tienen que ver con una doble, triple, o más allá de la triple discriminación en muchos casos, ¿no? O de la triple exclusión. No es lo mismo tener una discapacidad en un ámbito geográfico que en otro, no es lo mismo ser una persona con discapacidad o con un tipo de discapacidad que otras en determinadas culturas, ámbitos geográficos, y si incorporamos también la perspectiva de género, discapacidad intelectual y ámbito rural, pues observamos que esas cuestiones también, que no es que no estén resueltas en cuanto a soluciones, sí que no están resueltas en cuanto a concepciones o aplicación práctica de las diferentes soluciones. Afortunadamente la tecnología ha resuelto muchas cuestiones y hace que las soluciones no solo sean plausibles, sino que sean posibles y reales. Simplemente hace falta una aplicación práctica y el acceso a esa tecnología. Relacionado con la pandemia, nos hemos dado cuenta también, o a raíz de la pandemia, han aflorado otras pandemias también, ¿no? Cuando asistimos al confinamiento, bueno, pues nos damos cuenta de que cuando chicos, chicas, jóvenes, no tan jóvenes, tienen que conectarse a un entorno online para seguir las clases de su escuela, de su colegio, de su universidad, de su escuela de negocios, de donde sea, pues hay muchos entornos que no son accesibles para todos, con lo cual ya no es un elemento de inclusión, sino que es excluyente, ¿no? Y cuando en la pandemia aparece la cuestión del confinamiento también, pues resulta que hay personas que decían, pues es que yo vivo en un confinamiento desde hace unos cuantos años debido a la falta de accesibilidad de determinadas instalaciones o de mi propio domicilio, ¿no? Hay instalaciones, hay edificaciones, hay viviendas donde si una persona con discapacidad, si entra no sale y si sale no entra. Y esa es otra de las realidades que tenemos en muchos ámbitos. Afortunadamente todo esto va evolucionando, va cambiando, a veces desde la intuición, y afortunadamente cada vez más va cambiando desde la convicción. La evolución normativa en España es, yo creo que un fenómeno positivo, muy positivo. De hecho, es frecuente la visita de algunas delegaciones de países donde quieren conocer la evolución normativa, qué se ha hecho para alcanzar un grado o una madurez normativa interesante también. Lo que no estamos muy maduros culturalmente es en la aplicación de la norma o en el cumplimiento de la norma, ¿no? Bueno, somos un país donde yo creo que culturalmente, dentro de los diferentes sistemas jurídicos o concepciones jurídicas que hay en el mundo, pues hay determinadas cuestiones que no son entendidas de la misma manera que otras, ¿no? Cuando son una norma exigida, exigible, aplicable, o con la que uno puede ir a cualquier órgano judicial y exigir su cumplimiento, nada más que el cumplimiento, ¿no? Pero cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos hablando, creo que, de otras cosas, ¿no? Creo que estamos hablando de otras cosas que no solo tienen que ver con el cumplimiento normativo. Por eso decía que esto no es compliance, esto es algo más que compliance. Y esto es algo que tiene que ver con la parte más cultural y del reconocimiento de determinadas realidades que van más allá de la propia norma, ¿no? Y esto es aplicable a la sostenibilidad.
Lo digo como reflexión también en general, pero también al ámbito de las finanzas sostenibles en particular. Recuerdo una anécdota que me gustaría también aquí compartir, y es, bueno, era una entidad financiera que hacía un anuncio donde afirmaba en el titular: esta semana incorporaremos a 2 personas con discapacidad intelectual a nuestra plantilla. O sea, una buena noticia, ¿no? Y las buenas noticias hay que celebrarlas siempre. Cuando uno preguntaba, o cuando realmente, bueno, pues incluso en la propia entidad, la propia empresa, en la propia organización había debate sobre qué se comunicaba, cómo se comunicaba y cómo se contaba todo esto. Y todo venía porque la propia organización no cumplía la obligación legal, la norma del 2%, la entonces LISMI, hoy Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, incluso había sido sancionada por este incumplimiento, ¿no? Estaréis conmigo en que esta comunicación, este comunicado, sería equiparable a algo así como decir: nuestra organización está cotizando por sus empleados ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Aspecto normativo, ¿no? Y aquí seguimos viendo determinados fenómenos que no solo ocurren en la parte de la discapacidad o relacionado con la inclusión, sino que ocurren también en el ámbito de la sostenibilidad en general, de ciertos fenómenos de deslegalización de determinadas obligaciones hacia conceptos o elementos que tienen que ver con la sostenibilidad, entonces responsabilidad corporativa u otros aspectos, ¿no? Yo creo que aquí también hay, bueno, la buena noticia es que quien aborda este tipo de iniciativas, como decía antes, de manera seria, desde el convencimiento, ¿no? No abandona, no rectifica, sino que encuentra aquí una vía de aprendizaje y de innovación en términos de productos, de servicios, y ahora comentaré alguna realidad también o alguna no tan anécdota, y quien, insisto, quien se embarca en este tipo de cuestiones sale reforzado desde el punto de vista no solo de la sostenibilidad, sino del retorno que tienen este tipo de actuaciones, de inversiones, y además, como conclusión también, no solo aquí en España, sino de las diferentes conversaciones con diferentes operadores en el ámbito, me estoy centrando en el ámbito económico-financiero, una de las conclusiones es que lo que ayer fue la responsabilidad corporativa, la responsabilidad social corporativa de ayer, será la innovación social de mañana, ¿no? Por lo tanto, hay aquí una serie de ventajas, aprendizajes, oportunidades y desafíos, yo creo que son retos también para las organizaciones, para dar respuesta a cuestiones que se van a ir planteando, ¿no? Hay una cuestión también que forma parte de lo que entenderemos o lo que serán los siguientes pasos también normativos, y aquí el equipo de SpainShift también, de esto hemos hablado en alguna ocasión. Yo creo que lo que está ocurriendo, la eclosión normativa que tenemos en nuestro entorno, es un anticipo de lo que va a suceder no mañana, sino pasado mañana y los días sucesivos. Afortunadamente todo esto ha venido para quedarse, y ha venido para quedarse con intensidad, y una de las cuestiones que hemos visto en cuanto a evolución en el ámbito también económico-financiero en particular y en la sostenibilidad en general es que elementos que un día pensamos que eran voluntarios, hoy son obligatorios, ¿no? Yo recuerdo alguna conversación también en alguna compañía, en alguna organización, en algún comité directivo, donde la conversación o la pregunta era: oye, esto de la memoria de sostenibilidad, esto hay que hacerlo. Y esto de la memoria de RSC, esto es necesario. Y si no lo publicamos, ¿qué pasa? ¿No? Estas conversaciones, o este dato de creación de empleo y el desglose por edades, género, ubicación geográfica, etcétera, esto no lo publicamos, ¿no? Bueno, pues esto ya se pasó, y esto ya ha pasado. Y ahora mismo hay una realidad, se llama transposición de la Directiva Comunitaria y Estado de Información No Financiera y Diversidad, que, bueno, la buena noticia es que ya es una cuestión aplicable, que está funcionando, que se han publicado datos que desde antes del 2018 o antes del ejercicio de 2019 no se habían publicado, no conocíamos,
Y la buena noticia es que nadie ha muerto por esto, ¿no? Nadie ha fallecido, ni nadie ha tenido ningún disgusto. Al contrario, yo creo que estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista de la realidad del reporte, de la inclusión de la diversidad y la conexión también con todo lo que tiene que ver con las finanzas sostenibles. Esto lo conecto también con la parte del pilar europeo de derechos sociales, con los diferentes objetivos que ya están publicados en términos de empleo, en términos también de lo que serán acciones de formación, cómo eso impacta en todas las organizaciones y nos obliga a las organizaciones a dar respuesta, y objetivos también en términos de reducción del porcentaje de los millones de personas que están en riesgo de pobreza o de exclusión. La discapacidad ha tenido una evolución en esto. Yo creo que ha tenido una gran revolución, ¿no? Aquí hay una revolución importante o interesante también desde el punto de vista de las finanzas sostenibles en general, pero también la discapacidad ha logrado tratar de estar en la conversación, y en esto ha habido un aprendizaje también con los diferentes actores, operadores, en el ámbito, especialmente en el ámbito internacional también. También en el ámbito de nuestro país también esto tiene un reflejo. Bueno, hay diferentes iniciativas, muchos de vosotros las conocéis seguro, la Fundación Bícuar, el Foro con R, que es el foro de contratación socialmente responsable. Si nos vamos a un dato, por ejemplo, un dato que forma parte de lo ordinario del día a día, que tiene que ver con la contratación pública, ¿no? La contratación pública, en términos de impacto en Producto Interior Bruto, estamos hablando de un impacto que, dependiendo del país, del entorno, estamos hablando entre un 17 y un 20%, ¿no? Nos hemos dado cuenta que si acudimos a cláusulas sociales o si incorporamos determinadas cláusulas sociales, no solo forma parte de lo que podemos contar desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino que eso tiene un impacto en la vida de muchas personas, o puede tener un impacto en la vida de muchas personas, sin tener un mayor coste, Por lo tanto, una de las conclusiones ha sido también, oye, que a través de la inclusión de cláusulas sociales se puede tener un impacto, se puede hacer también política social sin coste y gracias a tu cadena de valor. Bueno, esto forma parte también de lo que estamos viendo en diferentes iniciativas globales de las que somos parte con la Organización Internacional del Trabajo a través del Global Business and Disability Network, Disability Hub Europe, donde estamos también presentes, y otros elementos que, teniendo un radar por ahí fuera, pues nos da la sensación o nos da la confirmación de que esto claramente ha venido para quedarse. Cuando hablamos de discapacidad también, ¿de qué hablamos de discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son los datos los impactos en términos de población? Bueno, se acaba de publicar la encuesta Edad y Discapacidad en España. Y digo que se acaba de publicar porque la primera vez que se publicó una encuesta oficial en España relacionando población y discapacidad fue en el año 2008. Hasta entonces no había datos fidedignos. Se habla en el ámbito internacional de que el 15%, entre el 15 y el 16% de la población tiene una discapacidad. Todavía hay muchos países donde el gran problema es el no dato o la inexistencia de esos datos o la fiabilidad del dato o el gobierno del dato. Y todavía hay muchos sitios donde se tiene una discapacidad, pero no se cuenta por temor a posibles dificultades, barreras, problemáticas en el desarrollo profesional, etc. Bueno, en España estamos hablando de 4,5 millones de personas con discapacidad, en Europa hablamos de más de 80 millones de personas con discapacidad, y en el mundo más de 1.000 millones de personas con discapacidad, a lo que hay que unir también la coletilla, incluida la coletilla, y sus familias, porque esto tiene un impacto también en el ámbito familiar. Al menos en el 25% de los hogares en España, 25%, convive o vive una persona con discapacidad. Es muy diferente cuando en un comité directivo alguien dice, oiga, ¿cómo estamos en términos de cumplimiento normativo de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad? ¿Cuál es nuestro porcentaje de personas con discapacidad en plantilla? ¿O cuáles son nuestros productos y servicios orientados a personas mayores, personas con discapacidad, cuestiones que tienen que ver con accesibilidad? Es muy diferente esto a cuando alguien le dice al responsable de marketing, es que el 25% de los hogares en España vive una persona con discapacidad, ¿no? Esto, en términos de cuota de mercado, ya es un dato diferente y es un lenguaje también que cambia o más interesante. Voy terminando. Alguna reflexión aquí. Creemos también que la perspectiva o el enfoque de las finanzas sostenibles debe ser un enfoque en términos de inclusión 360, que
denominamos, ¿no? Igual que en términos de accesibilidad, hablamos de accesibilidad global y diseño para todos. Bueno, pues si dibujamos un eje de coordenadas donde aparezcan los principales grupos de interés en el ámbito de la discapacidad, que podrían ser perfectamente aplicables a otros ámbitos, tenemos al cliente, podemos tener al empleado, podemos tener al accionista y podemos tener a la comunidad donde estamos operando, ¿no? En cualquier ámbito y dentro de este análisis, pues sería o tendría un retorno positivo cualquier acción que se lleve a cabo o cualquier iniciativa que tenga que ver con desarrollar esos productos y servicios en el ámbito de la discapacidad. Bueno, aquí aparece también una referencia al reporte no financiero de discapacidad, a la guía que he comentado antes. Todos los documentos a los que hago referencia son públicos, se pueden descargar y cualquier cuestión en la que podáis o podamos ayudar, por supuesto, y ayudaros, y tengáis cualquier duda o podamos impulsar cualquier cuestión, insisto, ayudaros, sobre todo, pues estamos, ni que decir tiene, a vuestra disposición también desde el Grupo Social. Estamos también presentes en EFRAG ahora mismo. Tema muy interesante, todo lo que está ocurriendo. Yo creo que ayer hablaba con Andrea precisamente, cualquier tesis doctoral que ahora mismo se plantee sobre este entorno, igual tiene que rectificar la propuesta de investigación porque los cambios normativos son tan rápidos, tan evidentes y con tanta intensidad en el impacto que todos los cambios tienen, que la realidad y el entorno cambia casi por trimestres o semestres, ¿no? Interesantes también todos estos aprendizajes en términos de la conexión también con EFRAG, la taxonomía social, que ahora comentaré brevemente porque si no me voy de tiempo. En definitiva, el enfoque y el momento es, creo que de los más interesantes. Me gustaría compartir también una reflexión aquí muy breve para trasladar cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Aquí habrá una persona, además tengo la suerte de contar luego con Agore de Nico. Tuvimos una primera reunión con el Banco Europeo de Inversiones como Ilunion, y en aquella primera reunión con el Banco Europeo de Inversiones, donde estuvo el equipo económico-financiero del Grupo Social 11, bueno, pues mis compañeros del área económico-financiera prepararon fenomenalmente la reunión, toda la documentación allí disponible, toda la documentación en papel. Entonces, el equipo de analistas y de análisis del Banco Europeo de Inversiones me dicen, todo esto, toda esta información que nos habéis aportado aquí, todo esto no nos sirve para nada. No nos sirve para nada porque aquí están todas las cuentas de los últimos años, balances, pero esto no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. No, es que esto ya lo conocemos. Para estar en esta reunión, para preparar esta reunión, ya teníamos conocimiento de todos estos documentos, todos los resultados, análisis, datos, evolución, performance. Lo que nos interesa en esta reunión es conocer vuestro desempeño no financiero y en términos de diversidad. Eso es lo que nos interesa. Entonces ahí se desata un poco el pánico en la reunión y nos llaman por teléfono, oye, que nos piden los datos económicos. No nos piden los datos económicos financieros, nos piden el desempeño no financiero y datos de diversidad. Y afortunadamente, pues veníamos realizando ya el informe de sostenibilidad tratando de anticiparnos a cosas que venían, ¿no? Y eso nos sirvió para anticiparnos, insisto, ya que lo que un día fue voluntario, después fue obligatorio. Por lo tanto, hay elementos ya que son tan evidentes que no admiten discusión en cuanto a la necesidad de aportar esos datos y en cuanto a la necesidad también de contarnos de otra manera a las organizaciones o por parte de las organizaciones. Termino con la parte de la taxonomía social, donde también estamos ahí, bueno, pues siguiendo todas las novedades que están ocurriendo. Afortunadamente se incluye también la perspectiva discapacidad y creemos que aquí, bueno, pues hay muchísimas oportunidades ahora mismo en el mundo, en el entorno, y que desde España se pueden hacer cosas que puedan servir también como elemento de innovación a nivel global, a nivel mundial, y donde otras organizaciones vengan también a conocer qué se está haciendo, ¿no? Un caso reciente también, BlackRock, supongo que no habrá sesión de Spain Shift, tenga la temática que tenga donde no se hable de BlackRock, ¿no? Bueno, una conversación con BlackRock y otros operadores también globales, preguntábamos sobre los indicadores que existían procedentes del ámbito de la discapacidad. Por dicho de otro modo, les preguntamos qué etiquetas o qué datos utilizaban en términos de discapacidad para determinar o concluir que un producto era socialmente responsable. Y entonces tres entidades que estaban allí en aquella conversación nos dijeron la misma respuesta.
no tenemos datos. Con lo cual, ahí hay una oportunidad, hay un camino por recorrer. Estamos hablando de 1.000 millones de personas en el mundo y sus familias, y estamos hablando de la realidad y de la calidad de vida, algo que tiene un impacto en la calidad de vida, a veces en la propia vida, y a veces en un elemento tan importante en la vida de una persona, que es estar o no estar en el sistema. Hay un libro que seguramente conozcáis, yo recomiendo vivamente, que se traducido al español algo así como ¿por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan los países? Y la conclusión es una conclusión, un estudio de 2 economistas, uno del MIT y otro de Harvard, y es una investigación de casi 20 años, y donde analizan diferentes países que son vecinos o comparten fronteras, y donde los datos de un país frente al otro son muy buenos y los del otro son malísimos, ¿no? Entonces buscan esas razones o el origen. Y las razones no están ni en la composición de los suelos, ni en una maldición bíblica, ni en el clima, ni en el cambio climático, ni en nada que tenga que ver con la evolución histórica o el colonialismo. Las razones del fracaso o de la bonanza en los datos económicos y sociales de un país frente a otro está en la calidad de sus instituciones. Y separan 2 tipos de instituciones, o lo diferencian en 2 tipos. Instituciones extractivas, que son aquellas a las que solo una minoría, una élite, tiene acceso a la creación de empresas, a los datos, a la generación de impacto, y las instituciones inclusivas. Yo creo que en el ámbito económico-financiero también, en este sector, y en términos también de taxonomía, en términos de todas las actuaciones que tenéis también como organizaciones, que todos tenemos, pues está en nuestra mano crear esas instituciones inclusivas y que esto sea pues un entorno bastante más favorable y que estemos todos incluidos. Muchas gracias.